María del Carmen, muy buena tarde, bienvenida a su primer semana de este módulo número 14, el universo natural. En esta semana nosotros nos estamos integrando a este nuevo módulo. Estamos abordando en nuestra semana número 1 la unidad 1, materia y energía. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y bueno, estoy muy entusiasmado por iniciar este módulo, iniciando este año con ustedes. En esta semana, jóvenes, vamos a tratar preferentemente lo relativo a nuestras actividades integradoras número 1, el átomo y sus alcances. Nuestra actividad integradora número 2, lo que es la materia. No obstante, si tienen alguna duda respecto de los temas que estamos abordando en esta semana, con toda confianza pueden tomar el audio de esta plataforma Zoom y realizar directamente su pregunta. María del Carmen, muy buena tarde. Eh, Se está generando un video de esta sesión, el cual voy a estar subiendo a la brevedad posible a la plataforma de YouTube. Aquí ustedes pueden indicar en la sección de comentarios la duda que se llega a presentar, escribiendo en esta sección, bueno, el comentario o la duda que surja. Lo más importante es que tanto en el chat de esta plataforma Zoom, así como en la sección de comentarios de la plataforma YouTube, escriban o sigamos las normas de comunicación virtual. Eso es muy importante. ¿Cuál es el propósito formativo de nuestro módulo número 14, el universo natural? El propósito formativo es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual les va a permitir a ustedes comprender la estructura de la materia y la interrelación con la energía. En este momento, tal vez el propósito formativo de nuestro módulo número 14 tal vez parezca muy ajeno, que nos habla sobre ciencias experimentales, qué es el pensamiento científico, la estructura de la materia, cómo se relaciona con la energía. En esta semana, en nuestra semana número 1, estamos conociendo lo que es la estructura de la materia por medio de una ciencia experimental. ¿Qué ciencia es esta? Es la química. En las siguientes semanas tomaremos algunos aspectos de física. Para nuestra tercera semana nosotros estaremos abordando algunos conceptos de biología, de bioquímica, de ecología incluso, y todas estas son ciencias experimentales. Vamos a hacer un recorrido por medio del método científico que vamos a obtener conocimiento científico y nos va a llevar a desarrollar esas características del pensamiento científico. Así es que yo les aseguro que para nuestra semana número 3, este propósito formativo nos va a quedar completamente claro. Ahora bien, María del Carmen, antes de abordar algunas sugerencias y observaciones respecto de la actividad integradora número 1, ¿tiene alguna duda en particular sobre los temas de esta semana? Itzel, qué bueno que se integra con nosotros. La misma pregunta para ustedes. ¿Tienen alguna duda acerca de las actividades de esta semana? Estoy en sesión. Así es, Itzel, está en sesión. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda en particular sobre las actividades, sobre los temas que hemos estado o que ya han revisado en plataforma de esta semana? Yo no, apenas estoy revisando los recursos. Muchas gracias, Itzel. Bueno, entonces vamos a dar inicio a una revisión de nuestras actividades integradoras y si llega a surgir alguna duda respecto de los procedimientos o bien de los temas que estamos abordando, con toda confianza tomen el audio o bien pueden escribir por medio del chat para que no se queden con esas dudas. Eh, am, algo, algo importante que les iba a mencionar. mm,
Recuerden que estas sesiones son para ustedes, son para que no se queden con alguna duda, son específicamente para ustedes. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Cuál es el propósito de nuestra actividad integradora número uno, el átomo y sus alcances? Es utilizar los conocimientos que nosotros aprendimos acerca del átomo y de esos modelos atómicos que nos están solicitando, que son cuatro, para reflexionar sobre cómo influyen estos para establecer enlaces químicos y cómo es que participan eh, los átomos de los elementos en lo que son reacciones químicas y sobre todo cómo es que las simbolizamos. Bueno, para nuestra actividad integradora número uno necesitamos conocer los modelos atómicos, identificar las características de una reacción química y qué es una ecuación química y comprender la relación de la teoría atómica y la formación de enlaces químicos. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Y hay que poner mucha atención en esta actividad. Vamos a integrar un video y en este video es muy importante que nosotros salgamos a cuadro, donde vamos a presentar los dibujos que nosotros vamos a realizar mediante una herramienta electrónica. Ustedes pueden hacer esos dibujos en Paint, pueden hacer en PowerPoint. Ustedes pueden hacer sus dibujos en cualquier herramienta de dibujo que tengan a su alcance. Lo importante es que sean una herramienta digital. Que si mi dibujo quedó chueco, que no está tan bonito como lo imaginaba, eso es importante, no tanto. Lo más importante es la explicación que ustedes le den y para esa explicación ustedes deben de hacer un guión escrito. Ustedes se van a apoyar en ese guión para poder presentar sus modelos atómicos, para poder explicar lo que es una reacción química, para poder explicar lo que es una ecuación y cómo es que los átomos forman enlaces. Para eso recuerden, ustedes tienen que elaborar un video. En este video tienen ustedes que salir a cuadro. Es muy importante y seguir ese guión. Para ello, jóvenes, ustedes van a presentar cada uno de los cuatro modelos atómicos que se nos están solicitando, que es el modelo atómico de Bohr, es el modelo atómico de Thomson, de Rutherford y el modelo atómico de Dalton. Ustedes van a presentar sus dibujos, van a explicar las diferencias que existen entre ellos, van a explicar la relación que existe entre una reacción y una ecuación química. Y respecto de los modelos atómicos, la diferencia particular que existe entre ellos y cómo es que los átomos forman enlaces. Ustedes, jóvenes, pueden, una vez que realicen su video, lo pueden subir a la nube, o bien, jóvenes, ustedes pueden utilizar alguna otra herramienta. Por ejemplo, pueden utilizar Canva. Melanie, muy buena tarde, qué bueno que se integra con nosotros. Si tiene alguna duda de las actividades de nuestra actividad integradora número uno y número dos o de los temas de esta semana, tome con toda confianza el audio de esta plataforma y realice su pregunta o las preguntas que llegue a tener o puede escribir por medio del chat. Ok, el video, ustedes pueden utilizar diferentes formas de cómo hacerlo. Lo importante es que ustedes van a realizar su guión escrito. Permítanme un segundo. Ah, Irving, muy buena tarde. Qué bueno que se integra con nosotros. Permítanme un segundo. Ok, perdón. Perdón, me salí de la presentación. Ok. Les mencionaba, muy importante, ustedes en su video tienen que salir a cuadro y tienen que hacer uso de ese guión escrito.
Tienen que explicar la diferencia que existe entre una reacción química y una ecuación química, así es que, y también cómo es que los átomos forman enlace. Una vez que ustedes tengan listo su video, lo pueden subir a la nube. Si ustedes utilizan Canva, solo peguen el URL o la liga de donde se encuentra ese video y anéxenla y péguenla a su guión. El documento de su guión junto con la liga para accesar a su video, lo van a pegar a este documento, lo van a guardar con la siguiente nomenclatura, sus apellidos, su nombre y la clave de esta actividad. Aime, muy buena tarde, que con la nomenclatura siguiente, sus apellidos, su nombre y la clave de esta actividad, que es M14S1AI1. ¿Ok? Algo muy importante. Verifiquen que su video al menos tiene que tener una duración de entre 3 a 5 minutos. Pueden ser más minutos, no hay ningún problema si dura más de 6 minutos, pero al menos tienen que cumplir con el tiempo de 3 minutos. Ustedes van a elaborar ese guión y lo van a seguir mientras hagan su presentación, saliendo a cuadro y presentando sus dibujos que ustedes van a realizar. Algo importante es que verifiquen, por favor, la liga de donde ustedes suban su video y que me otorguen todos los permisos para que yo pueda revisar su actividad. Si no me otorgan los permisos o si no es el archivo correcto, no podré evaluar esta actividad. Así es que, por favor, antes de enviar su actividad, verifiquen que me den los permisos suficientes para que yo pueda revisarlo y que sea el archivo correcto. Ahora bien, les mencionaba, ¿cómo puedo realizar yo mi video? Ya que es una presentación que yo tengo que hacer, puedo utilizar PowerPoint. PowerPoint contiene una aplicación que nos permite grabar pantalla y haciendo uso de mi cámara yo puedo salir a cuadro mientras hago la presentación, mientras presento mis modelos atómicos, mis dibujos de esos 4 modelos atómicos explicando las diferencias que existen entre ellos, lo que es una reacción química y una ecuación química y cómo es que los átomos forman enlaces. Ahora, estoy consciente de que no todos tienen la misma versión de PowerPoint y tal vez no tengan esta aplicación. Puedo utilizar, mandar mi presentación a Ruth, mi celular y utilizar lo que es la aplicación de grabación de pantalla. Puedo también, jóvenes, utilizar algún programa gratuito como Kazam, como Open Broadcaster, como QuickTime Player. Ya de últimas, algo muy importante, pueden utilizar Canva, no existe ninguna restricción. Canva es una aplicación en la cual en este momento eh, colabora con Prep en línea y podemos utilizarla para realizar nosotros nuestra actividad. Realizan en Canva, pegan la dirección en su guión y ese es el documento que suben a la plataforma. Que si PowerPoint, la versión que tengo, no tiene esta aplicación o no cuento con algún programa, o bien no tengo alguna alternativa para poder hacer mi video con mi presentación saliendo a cuadro. Ya de últimas, jóvenes, ustedes pueden grabarse directamente mientras tienen su presentación, generando este archivo. Una vez que generen el archivo de video, lo suben a la nube, pegan la dirección en su guión y lo suben a la plataforma. Así es que existen muchas formas de cómo nosotros podemos realizar esta actividad. Recuerden, ustedes deben de hacer uso de un guión. Este guión lo van a subir a la plataforma junto con la liga de donde se encuentra su video. Y en el video tienen ustedes que salir a cuadro. Tienen que presentar esos 4 dibujos hechos por cuenta propia con alguna herramienta digital y el video debe de durar entre 3 a 5 minutos con la explicación que ustedes le están dando. Hasta aquí, jóvenes, ¿tienen ustedes alguna duda respecto del procedimiento para nuestra actividad integradora número 1?
Bueno, jóvenes, si no existe alguna duda, vamos a continuar. Jóvenes, se nos están pidiendo únicamente cuatro modelos atómicos. El modelo atómico de Dalton, de Thomson, de Rutherford y de Bohr. ¿Existen más modelos atómicos? Por supuesto que sí, existen más modelos atómicos, pero estos cuatro modelos atómicos son los más representativos, ¿ok? ¿De dónde surge el concepto de átomo? El concepto de átomos surge desde los antiguos filósofos griegos, de hecho, Demócrito de Agrigento, como en el año de entre 300 o 400 antes de Cristo. Los filósofos desarrollaron muchas ciencias, la medicina, astronomía, matemáticas, pero también se preguntaban de qué estaban hechos las cosas que nos rodeaban, todos esos materiales. Demócrito de Agrigento imaginó que todos los materiales que nos rodeaban, la tierra, las rocas, el agua, estaban formadas por pequeñas partículas muy pequeñitas entre sí. Él concibe el concepto de átomo. Creía que estas pequeñas partículas llamadas átomos existían, aquellas que formaban la arena, la madera, los metales, la carne, las telas. Y este concepto se perdió hasta que a principios de 1800 un químico inglés de nombre John Dalton retoma este concepto, el concepto de átomo. En ese momento se conocían pocos elementos de la tabla periódica y John Dalton trabajaba particularmente con metales. Él trabajaba mucho con cobre y él imagina que el cobre, el metal cobre, estaba formado por pequeñas partículas indivisibles, muy pequeñas y sólidas y eléctricamente neutras, que existían átomos de cobre, átomos de oro, átomos de hierro, átomos de sodio. Eh, Aunque el modelo atómico de Dalton es muy simple, él simplemente cree que son pequeñas esferas muy sólidas y eléctricamente neutras. Que estas cuando, para formar los materiales, se tenían un rearreglo formando cristales y de forma macroscópica nosotros ya podíamos percibirlo como los materiales que nos rodeaban. Es un modelo muy simple, pero a pesar de ello sigue siendo uno de los modelos más utilizados para poder explicar lo que es un átomo, simplemente para dibujarlos. Eran esferas parecidas a bolas de billar, sólidas, pequeñas y muy densas. Este concepto y este modelo atómico perduró casi 100 años. Fue hasta finales de 1800 que otro científico de nombre Joseph Thomson, él estaba experimentando con un equipo, con la tecnología con la que se contaba en ese momento, que era un tubo de rayos catódicos. En ese tubo de rayos catódicos se crea un haz de luz por un flujo energético. Él se da cuenta de que este flujo energético eh, se encuentra polarizado y que viaja desde el cátodo hasta el ánodo, desde la parte positiva, terminando hasta la parte negativa de ese polo. Él se da cuenta de que este haz de luz lo puede desviar al acercar un imán. Cuando acerca el polo negativo del imán, observa que este se repele, pero cuando acerca el polo positivo, ve que este haz de luz se encuentra atraído por el imán. Entonces descubre que los átomos están formados a su vez de otras partículas atómicas. Estas subpartículas de carga negativa, Thomson les da el nombre de electrones. Y él es capaz de determinar la relación entre la masa y la carga, pero no puede determinar ni la masa ni la carga de forma independiente. Él crea un nuevo modelo del átomo. Él cree que efectivamente son pequeñas esferas muy sólidas, pero que están formadas de partículas tanto positivas como negativas.
Las partículas negativas tienen el nombre de electrones y las partículas positivas tienen el nombre de protones. Y que se encuentran en la misma cantidad, confiriéndole al átomo una carga eléctricamente neutra. Un poco más adelante, otro científico de nombre Ernest Rutherford, él crea un experimento con partículas radiactivas. Él, con una pequeña cantidad de torio radiactivo encerrado en una caja de plomo, crea una pistola de partículas radiactivas, partículas alfa, partículas beta, partículas gamma. Las partículas gamma o los rayos gamma son partículas de muy alta energía, que son capaces de recorrer mucha distancia y de atravesar materiales. Él en esta pistola donde proyecta esas partículas gamma, coloca una lámina muy delgada de oro, muy delgada pero muy densa. Cuando proyecta estas partículas se da cuenta de algo muy importante, que estas partículas, la mayoría de ellas, pueden atravesar la lámina de oro sin desviar su dirección. Pero dentro de estas observaciones se da cuenta de que algunas partículas chocan con algo muy denso y desvían su ángulo de incidencia. Gracias a este descubrimiento, Rutherford se da cuenta de que los átomos efectivamente están formados por partículas positivas y por partículas negativas, que las partículas positivas de nombres protones se encuentran en un núcleo extremadamente denso y muy pequeño, es, y que los electrones se encuentran girando alrededor de este núcleo, y que lo que más compone a un átomo es espacio vacío. Un poco más adelante y con ayuda de otros científicos como James Chadwick, surge el modelo atómico de Bohr, lo crea Niels Bohr, y este modelo atómico no solamente incluye dos partículas subatómicas, sino que incluye tres. Bohr, al igual que Rutherford, concluye que en el núcleo del átomo se encuentran coexistiendo tanto partículas positivas de nombre llamadas protones, como partículas con carga neutra llamadas neutrones. Y efectivamente, los electrones con carga negativa se encuentran girando alrededor del núcleo, pero no se encuentran girando de forma desordenada, sino que se encuentran girando en diversos niveles electrónicos, de acuerdo a la cantidad de electrones que posee ese átomo. Que la cantidad de electrones es proporcional a la cantidad de protones que tiene un átomo, lo cual le confiere una carga eléctricamente neutra. Y respecto de la cantidad de neutrones, casi contienen la misma cantidad. Los átomos o de los elementos que son muy ligeros contienen la misma cantidad tanto de protones como de neutrones, pero así como empiezan a aumentar su peso atómico, los átomos empiezan a tener mayor cantidad de neutrones. Y estos son los cuatro modelos atómicos que se nos están solicitando. ¿Existen más modelos? Por supuesto que sí. ¿Por qué existen estos modelos atómicos? Cada uno de estos son históricamente muy importantes, pero además de ello, nos sirven estos modelos para explicar una característica de la materia. Hasta el día de hoy, la humanidad ha sido capaz de ver un átomo. No se conoce concretamente la estructura de un átomo, pero gracias a las series de experimentos que se han elaborado, hemos conocido sus características y gracias a esas características se respaldan estos modelos atómicos. Tal vez más adelante, en unos 150 o 200 años, tengamos la suficiente tecnología para poder observar con nitidez cómo efectivamente es un átomo. Pero estos modelos atómicos nos explican el comportamiento de la materia a ese nivel increíblemente pequeño. Recuerden, ustedes tienen que elaborar sus modelos atómicos por cuenta propia. No pueden tomar imágenes de internet y utilizarlas para su presentación. Recuerden, ustedes tienen que dibujarlas. Respecto de los enlaces químicos,
Los enlaces químicos son fuerzas que estabilizan a la materia y a todas las sustancias que nosotros conocemos. ¿Son las únicas fuerzas que estabilizan a la materia? No, existen otro tipo de fuerzas que no son enlaces químicos, que son fuerzas electrostáticas, como los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, las interacciones dipolo-dipolo, dipolo inducido. Existen diferentes tipos de fuerzas. Pero enlaces químicos solo existen tres. Es el enlace metálico, el enlace iónico y el enlace covalente. El enlace metálico se caracteriza por algo, caracteriza a los elementos metálicos y a los materiales metálicos, y este surge cuando los átomos de los metales se encuentran muy cerca los unos de otros y comparten los electrones de su última capa electrónica en algo llamado marea electrónica. Es decir, los electrones tienen la capacidad de moverse libremente en la última nivel electrónico de estos átomos. Esto le confiere características muy importantes a los metales. Les da una capacidad de conducir la electricidad, de conducir el calor y esa característica de ese brillo metálico. Existe otro enlace químico llamado enlace iónico. Aquí surge entre dos especies químicas, una a la cual le vamos a llamar electropositivo y otro que es electronegativo. Y análogamente, como ocurre con el magnetismo, en el magnetismo un polo positivo y un polo negativo se van a atraer, mientras que polos con la misma carga se van a repeler. Eso es lo que ocurre con el enlace iónico de forma análoga. A aquellos átomos de los elementos que tienen pocos electrones en su último nivel electrónico van a tomar una carga positiva. Y aquellos átomos que tienen muchos electrones en su última capa energética van a tomar una carga negativa. ¿Cómo surge la formación de este enlace? El átomo que es muy electronegativo va a robar o va a secuestrar esos electrones o ese electrón que se encuentra en los átomos que es electropositivo. Cuando ocurre esto, el átomo que es electropositivo se vuelve más positivo y el átomo que es más electronegativo se vuelve todavía más negativo. Al aumentar estas cargas surge esta atracción. La especie química que pierde ese electrón se convierte en un catión, mientras que aquel átomo que roba o que secuestra este electrón se convierte en un anión. Estos son iones y los iones tienden a atraerse y así es como surge este enlace. Y el último enlace es el enlace covalente. Este es el enlace químico más fuerte. Aquí no andan compartiendo electrones en una marea electrónica, tampoco se andan robando los electrones. Aquí lo que ocurre es que comparten un par de electrones formando un enlace covalente. Aquí los átomos se complementan compartiendo esos electrones, logrando su máxima estabilidad. Este es el enlace químico más fuerte, el enlace covalente. El que le sigue en fuerza es el enlace iónico y el enlace químico más débil es el enlace metálico. Para que ocurra la formación de enlaces entre las especies químicas, eso ocurre en algo que nosotros llamamos reacción química. Y una reacción química es un proceso en el cual una, dos o más sustancias cambian su composición para formar sustancias nuevas. Aquellas sustancias que van a cambiar las vamos a conocer como reactivos y aquellas sustancias nuevas que se van a formar les vamos a llamar productos. Tanto los reactivos como los productos van a tener características diferentes. ¿Por qué? Porque estamos transformando ¿Sabe qué le pasó? No, hombre, ya la desconecté. Itzel, ¿cuál es su pregunta? Bueno, jóvenes, nosotros podemos observar lo que pasa en una reacción química. Nosotros no podemos observar ese nivel atómico.
Entonces nosotros vemos los reactivos y después vemos esas sustancias en las que ya se convirtieron, pero nosotros no podemos observar la formación de esos enlaces. ¿Cómo es que nosotros podemos simbolizar lo que ocurre en una reacción química? Es haciendo uso de las ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas nos sirven para simbolizar lo que pase dentro de esas reacciones químicas. Para ello, y análogamente a lo que es una ecuación matemática, nosotros utilizamos símbolos químicos para representar lo que pasa en esa reacción. Los símbolos, las ecuaciones químicas, vamos a utilizar símbolos químicos y vamos a utilizar signos algebraicos. También vamos a utilizar algún otro tipo de simbología como las flechas. Las flechas nos van a indicar hacia dónde se dirige la reacción. En el ejemplo que tenemos en pantalla, vemos que la flecha nos indica que se va hacia la derecha, es decir, que esa reacción tiende a la formación de productos. Ustedes cuando observen reacciones químicas van a ver que en algunas veces van a ver las flechas hacia la izquierda y eso quiere decir que esa reacción favorece la formación de reactivos. Y en algunas ocasiones vamos a ver flechas ambidireccionales. Lo que nos dice es que esa reacción se encuentra en equilibrio. Los símbolos químicos los utilizamos para representar esas sustancias y siempre del lado izquierdo vamos nosotros a colocar los reactivos y siempre del lado derecho los productos. Eso es por una notación internacional. Si nosotros observamos qué hay en una reacción química, vamos a ver una serie de números. Vamos a ver unos subíndices. Los subíndices son propios del símbolo químico. Son parte importante de la simbología química. Es algo que yo no puedo modificar. Pero también nosotros observamos números a la izquierda. Esos números a la izquierda son muy importantes y se llaman coeficientes químicos, coeficientes de reacción o coeficientes estequiométricos. No importa cómo les llamemos, lo importante es ubicarlos. Estos números yo sí los puedo modificar. ¿Y para qué los modifico? Los puedo quitar, los puedo colocar para mantener en equilibrio esa reacción. Estos coeficientes de reacción nos indican cuántas moléculas están participando dentro de esa reacción química para mantenerlos en balance. Y así es como se compone una ecuación química que no es más que la representación de una reacción química. Hasta aquí, jóvenes, ¿ustedes tienen alguna duda respecto de nuestra actividad integradora número 1? Recuerden, para su actividad integradora número 1, ustedes tienen que dibujar con una herramienta electrónica o tecnológica, ya sea que utilicen, lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en Paint, lo pueden hacer en PowerPoint, pueden utilizar cualquier herramienta de dibujo para poder dibujar el modelo atómico de Dalton, de Thomson, de Rutherford y de Bohr. Ustedes van a realizar un video siguiendo un guión escrito. El video, recuerden, tiene que durar entre 3 y 5 minutos. Puede durar más, por supuesto. Ustedes tienen que salir a cuadro en el video. Pueden utilizar cualquier herramienta para hacer ese video, aunque yo les recomiendo que utilicen Canva porque es genial esa plataforma. Tienen que iniciar mencionando su nombre y su grupo, presentar sus 4 dibujos de sus modelos atómicos siguiendo su guión. Tienen también que explicar, jóvenes, qué es una reacción química, qué es una ecuación química y cómo es que los átomos forman enlaces. De esta forma, jóvenes, recuerden, ustedes a la plataforma tienen que subir su guión escrito junto con la liga de donde se encuentra su video. Por favor, verifiquen la liga de ese video, que sea el archivo correcto y que me otorguen todos los permisos para que yo pueda revisar esa presentación. Si no puedo revisarla, jóvenes, no puedo evaluarla. Los dibujos, si yo decido utilizar Canva, pues utilizo Canva para hacer mis dibujos también. Tiene muchísimas herramientas también para
para poderlo realizar. No, los dibujos de sus modelos atómicos, jóvenes, y gracias Jaime por preguntar, tienen que ser mediante una herramienta digital, no pueden ser hechos a mano, es lo que se nos está solicitando. Si yo voy a utilizar Canva, pues de una vez realizo mis dibujos también utilizando las herramientas de Canva. Si voy a utilizar PowerPoint y ahí voy a realizar yo mi video utilizando grabación de pantalla, pues utilizo PowerPoint para poder realizar mis videos, mis dibujos, perdón. Ahora, eh, si sus dibujos quedan chuecos o no era como ustedes lo imaginaban, realmente lo que importa es la explicación que ustedes le den a estos modelos atómicos. ¿Ok? Y eso es lo que compone nuestra actividad integradora número 1. Para nuestra actividad integradora número 2, llamada la materia, jóvenes, nosotros vamos a identificar las propiedades y los estados de la materia, las leyes que se relacionan con ellas, sobre todo la ley de conservación de la materia, y vamos a reflexionar sobre los fenómenos que se presentan en la vida cotidiana. ¿Qué necesitamos para nuestra actividad integradora número 2? Necesitamos identificar los estados de la materia y las fuerzas que intervienen en ellos, conocer las propiedades de la materia y comprender la ley de la conservación de la materia y su aplicación. Aquí nosotros únicamente vamos a realizar nuestra actividad en un documento en Word donde vamos a sumar todo lo que se nos está solicitando. Para ello, y yo les recomiendo que hagan una portada, por favor, para todos sus trabajos, aunque no todas las actividades exigen una portada, yo les recomiendo que la hagan porque sus trabajos se ven más profesionales. Ahora, para esta actividad, ustedes van a ingresar al simulador de estados. Pasen el cursor sobre la palabra simulador de estados y van a abrir el simulador. Den clic en la opción de estado y ustedes van a poder observar las características de los estados de la materia en átomos como el neón y el argón y en moléculas como el oxígeno y el agua. Por favor, observen cómo es que se comporta el argón o el neón en estado sólido y sobre todo a qué temperatura, cómo se comportan en estado líquido y cómo se comportan en estado gaseoso. Esto también lo van a hacer para las moléculas como el oxígeno y como el agua. Cuando ustedes estén experimentando en el simulador, no se les olvide tomar capturas de pantalla porque es importante integrar también estas capturas en su actividad. Para ello, ustedes van a describir en una cuartilla las características de los estados de la materia que estén observando, cómo se comportan las sustancias en estado sólido y a qué temperatura, cómo se comportan las particulitas o las pequeñas partículas que componen esa sustancia en estado gaseoso y en estado líquido también. Después ustedes van a ir a la sección de cambios de fase y aquí algo muy importante, ustedes pueden aplicar calor, pueden disminuir la temperatura, pueden aumentar la presión, la presión la pueden aumentar presionando con su dedo la tapa de ese reactor o por medio de la bomba de aire, únicamente necesitan tomarla y hacer movimiento de arriba hacia abajo para poder ingresar más partículas que van a aumentar la presión de ese sistema. Llévenlo a toda la temperatura que ustedes quieran o aumenten toda la presión y observen cómo se comportan esas sustancias. Tomen capturas de pantalla cuando ustedes estén experimentando e integrenlas en su documento. Además, jóvenes, ustedes van a describir los siguientes conceptos de las propiedades, tanto físicas como químicas de la materia, como la dureza, el punto de ebullición, el punto de fusión, el brillo, propiedades químicas de la materia como la efervescencia, la electronegatividad o la inflamabilidad. Van a redactar en un párrafo cómo se observa en el simulador las propiedades de la materia y sobre todo van a justificar su respuesta. Algo muy importante, ustedes van a balancear la ecuación que se les está presentando, que es hidróxido de sodio más cloruro de cobre. Esos son los reactivos. NaOH es hidróxido de sodio, el cual están agregando cloruro de cobre, que es CuCl2, y nos van a dar como productos hidróxido de cobre y cloruro de sodio. El cloruro de sodio, jóvenes, es la sal de mesa que nosotros utilizamos en nuestra cocina. Ustedes van a balancear esta ecuación por medio del método del tanteo
y además van a hacer, van a hacer la comprobación de su balance por medio de la suma de las masas molares de los elementos. Pueden hacerla a mano, jóvenes, y tomar una fotografía y subirla pegarla dentro de su documento. O si ustedes quieren, lo pueden hacer directamente en su documento en Word. Y finalmente, ustedes van a redactar una conclusión de 8 a 10 renglones de cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia en el balanceo de las ecuaciones y respecto de los cálculos que ustedes están obteniendo. Algo muy importante, y los balances de materia es algo que nosotros hacemos continuamente, solo que tal vez lleven otros nombres. Es, si yo gano 200 pesos a la semana, no puedo gastar 230, bueno, a menos de que tenga una tarjeta de crédito o bien. Pero si yo gano 200 pesos, y voy a gastarme también posiblemente esos 200 pesos. No puedo gastarme más y si me gasto menos, le llamamos ahorro. Si yo voy a hacer un pastel, es más, si yo voy a hacer un licuado, un litro de licuado de plátano, no voy a utilizar 5 litros de leche y 20 kilos de plátano para hacer un licuado de leche. Un litro de licuado, porque me va a sobrar mucho. Es decir, tengo que utilizar las cantidades apropiadas. Pasa lo mismo con las ecuaciones químicas. Para ello, nosotros debemos de hacer uso del conocimiento sobre estas ecuaciones químicas y utilizar esos coeficientes de forma correcta. Algo muy importante de los coeficientes es que los coeficientes de reacción o coeficientes químicos siempre van a la izquierda del símbolo químico. Eh, Estos nos van a indicar la cantidad de moléculas y de átomos que están participando en esa reacción para mantenerla en equilibrio. Yo no puedo poner esos coeficientes en medio del símbolo químico. Siempre van a la izquierda y me van a afectar a la cantidad de toda esa molécula donde yo estoy poniendo ese coeficiente. Nuestro ADC para este módulo el día de ayer hizo una sesión y estoy seguro que abordó el balance de ecuaciones, pero no obstante, si queda alguna duda, ustedes me pueden recordar el día viernes y podemos retomar con diversos ejemplos para que no queden dudas de cómo realizar un balance de ecuaciones. Ok, una vez que nosotros terminemos nuestro documento con todos los rubros que se nos están solicitando, vamos a guardar nuestro documento con la siguiente nomenclatura: nuestros apellidos, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S1, A y 2. Hasta aquí, jóvenes, ¿tienen alguna duda o algún comentario? Bueno, continuemos. Jóvenes, los estados de la materia, los estados fundamentales de la materia únicamente son tres. Existen, Irving, para la parte de las reacciones y enlaces, ¿puede usar imágenes sacadas de la web? Por supuesto que sí, pero recuerden, si yo tomo imágenes de la web, que no se me olvide poner la referencia de dónde estoy tomando esa imagen. No así para sus modelos atómicos, recuerden, para sus modelos atómicos, ustedes los tienen que hacer por cuenta propia. Yo, jóvenes, yo como estudiante, yo tengo la libertad de buscar información que tenga a mi alcance de un libro, de una revista, de una página web, de muchas páginas web. Yo tengo esa libertad. Pero, ¿qué es lo importante? Que yo coloque en mis referencias de dónde estoy tomando esa información. Si no, eso se convierte en plagio. ¿Pueden tomar imágenes para ilustrar mejor sus actividades? Por supuesto que sí, pero que no se les olvide colocar esas referencias. Ok, continuando, jóvenes, los estados de la materia, jóvenes, fundamentales solo son tres: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿Existen más estados de la materia? Sí. Existe el plasma, los condensados Bose-Einstein y los líquidos de Fermi, los condensados de Fermi.
Para esto, jóvenes, estos otros tres estados de la materia no son estados fundamentales. Los estados fundamentales de agregación solo es el sólido, el líquido y el gaseoso. Y tienen características que ustedes van a observar en el simulador por medio del simulador de estados cuando seleccionen ya sea átomos o moléculas, van a observar las características que estas tienen. Ustedes, por ejemplo, en estado sólido van a observar que tienen un volumen fijo y una forma definida, que las partículas están muy cerca unas de otras y que tienen un movimiento muy sesgado esas partículas. Pueden vibrar o pueden rotar, pero no pueden trasladarse de un lugar a otro. Una característica tanto de los sólidos como los líquidos es que no se pueden comprimir. Los líquidos poseen un volumen fijo, pero no tienen una forma definida. Las moléculas están relativamente unas cerca de las otras, pero tienen mayor libertad de movimiento, pueden vibrar, pueden rotar y tienen un movimiento de traslación ordenado. ¿Qué pasa en estado gaseoso? Aquí las partículas tienen demasiada energía, por lo cual no pueden tener un volumen fijo ni forma definida. Los gases se pueden comprimir, las moléculas están muy separadas unas de las otras y tienen completa libertad de movimiento. Eso es lo que ustedes van a observar en su simulador. ¿Cómo es el comportamiento de esas partículas que componen esos átomos o esas moléculas en diferentes estados? Observen cómo es, si las moléculas pueden vibrar, si pueden trasladarse, cuánta energía tienen, cuánta libertad de movimiento pueden llegar a tener. Eso es lo que vamos a observar en la primera parte de nuestro simulador. Y jóvenes, la materia tiene diferentes características. Existen algunas propiedades generales que posee toda la materia, como volumen, masa, peso o impenetrabilidad, como la inercia. También podemos clasificar las propiedades como propiedades físicas, como la densidad, que es una relación entre la masa y el volumen, la solubilidad, propiedades físicas, como la maleabilidad. También ustedes cuando investiguen pueden encontrar que existen también propiedades químicas, como la reactividad, la acidez, la basicidad, la efervescencia. Existen propiedades específicas como el punto de fusión o como el punto de ebullición. Y todas estas características también las podemos clasificar como propiedades intensivas o bien como propiedades extensivas. Algo importante es que las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia que tenga una sustancia. Por ejemplo, el peso, el volumen, la longitud, la energía potencial o el calor. Mientras que las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia, como la temperatura, la presión o la concentración. ¿Cómo podemos visualizar esto? Imaginen, yo tengo aquí una regla de metal. Esta regla mide 30 centímetros. Imaginen que yo tuviera la fuerza de un gorila y pudiera partir exactamente a la mitad de esta regla de metal. Estoy cambiando sus propiedades extensivas o intensivas. Estoy cambiando las propiedades extensivas. Originalmente, esta regla mide 30 centímetros. Y si yo la parto exactamente a la mitad, voy a tener dos fragmentos de 15 centímetros cada uno. Entonces estoy cambiando su longitud. Pero cuando yo rompa esta regla de metal, no se va a convertir en madera, no se va a convertir en papel, va a seguir siendo de metal. Así es que sus propiedades intensivas se van a mantener. Pasa lo mismo si yo voy a la tienda y compro una botella de 1 litro de agua. Si yo me tomo la mitad de esa botella, voy a estar cambiando tanto el peso como el volumen. Originalmente yo tenía 1 litro de agua, me tomo la mitad, voy a tener 500 mililitros. El peso original va a cambiar y el volumen original va a cambiar, pero sus propiedades intensivas no van a cambiar. Si yo me tomo la mitad del agua, el resto no se va a convertir en aceite o se va a convertir en arena. Va a seguir siendo agua y va a mantener esas propiedades. Así es que existen diversas propiedades de la materia y sobre todo las podemos clasificar de diferente forma. Algo que vamos a aprender nosotros
es una ley que rige a la materia, que se llama la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y nosotros en esta semana estamos aprendiendo que se transforma por medio de procedimientos químicos a los cuales le llamamos reacciones químicas. Esas reacciones químicas nosotros no podemos observar cómo se efectúan ese cambio entre los reactivos para convertirse en productos, cómo es que los átomos cambian sus enlaces. Nosotros observamos inicialmente los reactivos y al final de la reacción los productos, pero no ese proceso de transformación. Para poder explicar lo que pasa en una reacción química, hacemos uso de una ecuación química. La ecuación química, jóvenes, es la simbolización de lo que pasa en esa reacción. Por ejemplo, haciendo uso de esos modelos atómicos, ustedes pueden ver en pantalla que tenemos una molécula de metano o llamámosle tetrahidruro de carbono, a la cual estamos agregando oxígeno y por medio de una reacción de combustión se está convirtiendo en dióxido de carbono y vapor de agua o agua simplemente. Si nosotros nos damos cuenta, del lado izquierdo tenemos los reactivos, del lado derecho tenemos los productos. ¿Está cambiando la materia? Por supuesto que sí, porque está pasando una reacción química. Nosotros estamos transformando la materia, pero recuerden, todos esos procesos siguen una ley. Nosotros no podemos crear ni destruir materia, pero sí podemos transformarla. En el modelo visual, por medio de esos modelos atómicos, nosotros vemos, está simbolizado el átomo de carbono en la primera molécula como esa esfera de color gris, esa esfera oscura. Los átomos de hidrógeno como esas esferas blancas y los átomos de oxígeno como esas esferas rojas. Si nosotros contamos el número de esferas grises al principio, tenemos una, y al final nosotros tenemos una nada más en el dióxido de carbono. Si nosotros contamos la cantidad de átomos o de esferas blancas de hidrógeno, al inicio tenemos 4 y al final nosotros tenemos 4 en la formación de vapor de agua. Átomos de oxígeno. Están simbolizados con esas esferas rojas, tenemos 4 como reactivo al inicio y tenemos 4 al final. ¿Son las mismas sustancias? No, pero es la misma cantidad de materia, sí. El proceso de reacción química, nosotros cambiamos las características de esos reactivos para convertirlos en sustancias nuevas llamadas productos, donde pueden conservar esas características, pero algo importante es que también adquieren características nuevas. Nosotros, para poder seguir la ley de la conservación de la materia, nosotros tenemos que balancear esa ecuación. Por ello hacemos uso de esos coeficientes, los cuales nos dicen la cantidad de moléculas que nosotros necesitamos para que se lleve a cabo esa reacción y se encuentre en balance, que es lo que nosotros vamos a realizar. Recuerden que las ecuaciones químicas es la forma de cómo simbolizamos esas reacciones químicas. En las animaciones que ustedes tienen en pantalla, ustedes observan que al inicio tenemos tenemos una sustancia y cambia para convertirse en productos, pero la cantidad de átomos va a ser igual, tanto al inicio como al final. Claro que están formando sustancias nuevas, pero esa transformación se mantiene en equilibrio. Es como les decía, si yo voy a hacer un pastel y un pastel al final me pesa 2 kilos, yo no voy a comprar media tonelada de harina y 300 kilos de azúcar para hacer un pastel de 2 kilos. No, necesito las cantidades iniciales adecuadas para poder obtener un pastel al final. Con los reactivos y con los productos es algo semejante. Por ello es que nosotros tenemos que hacer uso de esos coeficientes de reacción. Existen muchos tipos de reacciones químicas de acuerdo a la participación que tienen tanto los productos y la formación de reactivos. Tenemos reacciones de síntesis, de sustitución, de descomposición, de doble sustitución, reacciones específicas como una combustión, como una neutralización, como una acidificación. Y es algo importante que también nosotros vamos a describir qué tipo de reacción
es la que nosotros estamos balanceando. Hasta aquí, ¿alguna duda respecto de nuestra actividad integradora número 2, chicos? Bueno, jóvenes, recuerden, tienen que ingresar a su simulador, tienen que tomar capturas de pantalla, tanto al observar los estados de la materia, como cuando ustedes estén experimentando, tanto con esos átomos, con esa molécula, van a describir en una cuartilla las características de esos estados de la materia. Sobre todo van a explicar esos conceptos, tanto de las propiedades físicas como químicas que se nos están solicitando. Vamos a balancear esa ecuación y finalmente vamos a concluir respecto de los resultados que nosotros obtengamos en el balanceo de nuestras ecuaciones y lo que nosotros observemos en nuestro simulador respecto de la ley de la conservación de la materia. También los invito a que realicen las encuestas de esta semana y sus actividades en plataforma. Jóvenes, si queda alguna duda de lo que es el balance de ecuaciones, el día viernes en nuestra sesión, que va a ser el viernes también a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México, me lo pueden recordar para que destinemos tiempo a hacer algunos ejemplos de la resolución o el balanceo de ecuaciones para que no quede alguna duda. Jóvenes, si queda alguna duda, pueden escribirme vía mensajero. Prefiero que lo hagan vía mensajero en vez de correo electrónico porque les contesto mucho más rápido. Eso es por ello es que prefiero, pero también pueden hacerlo vía correo electrónico. También indicarles algo, chicos. Estas sesiones, recuerden que no se evalúa la asistencia, se evalúan las participaciones. Para que ustedes tengan, jóvenes, una participación en todas las sesiones síncronas que vayamos a tener, es importante que ustedes participen. El que ustedes se conecten a esta sesión, eso no es una participación. Espero que en las siguientes sesiones estén más participativos, con dudas o con comentarios, o con algo que quieran eh, hacer de conocimiento a sus compañeros o que les parezca interesante respecto de los temas que revisemos en la semana para que se vuelva esto más participativo. Jóvenes, les deseo una excelente tarde y aquellos que van a disponer de sus alimentos, les deseo un muy buen provecho. Nos vemos el viernes. Hasta luego, María del Carmen, Irving, Itzel y Aime. Que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego. Adiós.